Pasa a vosotras, hermanas, por este medio, pues les hago llegar la escuelita que corresponde a este sábado. Y pues antes de comenzar, pues vamos a iniciar con una oración y las voy a invitar que con toda reverencia y con toda humildad, pues hagamos esta oración. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque tu gran misericordia nos ha alcanzado, nos has permitido conocerte, nos has permitido formar parte de tu pueblo, Señor. Gracias por esa gran misericordia y ese gran amor que has demostrado, porque siempre estás presente en nuestra vida, Señor. Te agradecemos también por todas las bendiciones que hemos recibido en este día y aún por las que no hemos recibido, también te agradecemos porque sabemos que tus tiempos son perfectos. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos concedas de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos entender y podamos comprender esta escuelita. Y sobre todo, Señor, pues llevarlo a la práctica, porque sabemos, Señor, que todo lo que nuestros hermanos se esfuerzan en enseñarnos, pues es de utilidad para nuestra vida diaria y también porque nos permite crecer espiritualmente. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu repose sobre nosotras, que nos abra nuestros sentidos para que podamos comprender y podamos llevarlo siempre a la práctica. Te pido que siempre nos des un corazón dócil, un corazón entendido, para que podamos siempre escuchar tu voz. Y si hay algo que nos impida escucharla, Señor. Yo te pido que lo quites, Señor, que no permitas que algo impida nuestro crecimiento espiritual. Te pido también, Señor, que si hay alguna petición en el corazón de cada una de mis hermanas, Señor, yo te pido que inclines tu oído y que conforme a tu gran misericordia, pues les responda, Señor, que tú suplas cualquier necesidad para que no sea un impedimento para escuchar tu palabra, Señor. Te pido también, Señor, que bendigas a todos y cada una de mis hermanas, de sus familias, Señor, que bendiga la obra de sus manos, Señor, que no tengan esa preocupación para atender tu voz, sino por el contrario, que este tiempo pues sea de edificación y sea de crecimiento para cada una de ellas. También te pido, Señor, por todas las necesidades de tu iglesia y también por aquellas de mis hermanas que si se encuentran enfermas, Señor, que tú seas con ellas, que tú les des esa fortaleza y esa paciencia, Señor, y que si es tu voluntad de ellas alcancen la sanidad, pues yo te pido que se las otorgues y si no fuera así, Señor, pues siempre ábrele sus sentidos para que ellas puedan comprender y aprender de la enfermedad, Señor, y sobre todo tengan esa paciencia para soportarla, Señor. Todo esto te lo pido, no por méritos que tenga, sino por los méritos incontables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues en esta ocasión vamos a ver una escuelita y pues les hice una pequeña presentación, puesto que la escuela pues realmente está muy pequeña. Y pues vamos a ir estudiando esta parte. Y bueno, como título lleva trabajando en equipo, construyendo la iglesia de Dios. Bueno, pues el objetivo principal de la escuelita es reflexionar sobre la inmensa bendición de ser parte de la familia de Dios, promoviendo el interés mutuo, fomentando la empatía y valorando la presencia y contribución de cada una de las hermanas en la construcción pues de la iglesia. Como vamos a ver más adelante, hay unas palabras clave dentro del objetivo que a lo largo de la escuela pues lo vamos a ir revisando. El interés mutuo, dice Primera de Corintios 12:7, y dice de la siguiente manera. Dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, cada una de nosotras tenemos eh, un talento, un don, y que al pertenecer a la iglesia, pues este debe de ser para edificación. En algunas otras versiones maneja eso. Es decir, que la manifestación del Espíritu Santo en cada una de nosotros debe de ser para edificación, debe de ser para el bien común. También existe otra palabra que es la empatía para poder trabajar en equipo. Y dice Mateo 7:12,
Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amén. Es decir, debe de existir esa empatía para que nosotros podamos de algún modo entender y comprender a los demás y para poder trabajar en equipo. Y dice otra palabra, y valorar el trabajo de cada una de las hermanas. Y dice allá en Primera de Pedro 1:18. Esto lo menciono porque en ocasiones se nos olvida y pensamos que mi trabajo vale más que el de otra de mis hermanas. Sin embargo, delante de nuestro Dios, cada una de ustedes, cada una de nosotras, tuvimos un precio y el precio pues es el mismo. Dice Primera de Pedro 1:18 al 19 dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Es decir, el trabajo de cada una de mis hermanas tiene el mismo valor. Es decir, todas costamos delante de nuestro Dios el, la sangre de Jesús. Entonces, por lo tanto, nuestro trabajo pues tiene el mismo valor dentro del cuerpo de Cristo. Y nos menciona ahí, vamos a leer la lectura bíblica, dice Efesios 2 del 19 al 20, al 22, perdón. Dice de la siguiente manera. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos o domésticos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Amén. Aquí lo que nos dice es de que nosotros ya no somos extranjeros, es decir, antes de que conociéramos la palabra de nuestro Dios, pues éramos advenidísimos, éramos extranjeros. Sin embargo, ahorita dice, ya somos ciudadanos, es decir, pertenecemos al pueblo de nuestro Dios. Nos ha dado esta gran bendición, su gran misericordia nos ha alcanzado y somos parte del cuerpo. Pero así como estamos dentro del cuerpo, dice que tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, y que a su vez nosotros vamos a ir creciendo para poder formar ese templo santo en el Señor. Es decir, el propósito del trabajo en equipo es lograr que seamos santos delante de nuestro Dios. Es decir, que este cuerpo se vaya santificando, hablando como dice el apóstol Pablo, que la iglesia pues es un cuerpo, que más adelante lo vamos a ver. Y hay algo interesante en esta parte del trabajo en equipo, es decir, eh, aquí nos menciona que es importante para nuestro desarrollo tanto en la iglesia como en nuestra vida diaria. Es decir, tenemos que aprender a trabajar todos para alcanzar ese objetivo que es, pues para nosotros, la vida eterna. Sin embargo, en nuestro día a día tenemos diversos objetivos que vamos a lograr siempre y cuando trabajemos de una manera adecuada, es decir, en unión con los demás. Y, por ejemplo, en el caso de nuestro Dios Todopoderoso, Él también hace esta labor de trabajo en equipo. Es decir, Dios tiene un propósito. Dice allá en Primera de Pedro 3:9, dice que el propósito de Dios es de que pues nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y dice de la siguiente manera. Es segunda de Pedro, perdón, capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, nuestro Dios
Su propósito es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, es decir, que todos nos alleguemos a nuestro Dios. Y el propósito de nuestro Maestro Jesús, vamos a ver cuál es el propósito de Jesús. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Es decir, que Jesús, su propósito era este, es decir, venir al mundo a salvar, al mismo propósito que nuestro Dios. Y dice Romanos 8:26, vamos a ver también el propósito del Espíritu Santo y vamos a ver que también tiene pues la misma misión. 8:26 dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Amén. Es decir, cuando nosotros estamos en una situación difícil y que en ocasiones no sabemos a la mejor pedir como debiera, el Espíritu Santo pide por nosotros y es el que nos está guiando. Entonces, de algún modo, este trabajo se ve también con Dios y con el Espíritu Santo y con Jesús. Es decir, tienen un objetivo en especial para la humanidad y nosotros, al ser llamados al conocimiento de la palabra de Dios y que tenemos esta gran oportunidad, pues nos llama para lo mismo, para que nosotros podamos alcanzar esa santificación, alcanzar esa promesa de vida eterna. Y dice el texto para memorizar, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Primera de Juan 3:1. Amén. Es decir, es una gran oportunidad que Dios nos está dando el ser hijos de Dios. Y dice Primera de Corintios capítulo 12. Me gustaría leer esta parte con ustedes para que veamos que cada persona o cada hermana tiene un propósito dentro de esta iglesia, dentro de este cuerpo. Dice Primera de Corintios 12, dice de la siguiente manera, dice desde el 12 vamos a leer, dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por esto no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son, a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he de menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más, los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura. Amén. Es decir, cada uno la iglesia es comparada a este cuerpo de Cristo. Dice, cada uno tiene una función. El ojo tiene una función, el oído tiene una función, el olfato tiene una función, pero no el hecho de que sea diferente función los hace que no sean parte del cuerpo. Dice, sino que todos tienen un solo cuerpo, tienen un propósito.
formar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, dice, Dios a cada uno de nosotros nos dio una función y que más adelante vamos a ver qué tenemos que hacer con eso que Dios nos ha dado para poder nosotros contribuir a este cuerpo. Y bueno, vamos a seguir adelante. Dice, en el primer párrafo nos menciona qué es el trabajo en equipo. Dice, el trabajo en equipo nos lo describe Eclesiastés 4:9 al 12 y vamos a ver qué significa trabajar en equipo. Dice Eclesiastés capítulo 4 del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra él, dos estarán contra él, y el cordón de tres dobleces no presto se rompe. Amén. Es decir, lo que nos dice la escritura son mejores dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y de algún modo esto es lo que nos ayuda. Es decir, si nosotros como seres humanos caemos, llegamos a pecar, pues hay hermanos que oran por nosotros, hay hermanos que nos ayudan a levantarnos y a continuar nuestro camino. Si estuviéramos solos, pues no habría quien nos auxiliara o quien nos motivara a seguir adelante. Entonces, es importante el trabajo en equipo para nuestro crecimiento espiritual, para la misión a la cual hemos sido llamados y también nos dice que cada uno o cada una de nosotras tiene una misión dentro del cuerpo de nuestro Dios, de Cristo. Todos tenemos una misión y esta misión siempre va a ir en beneficio de la iglesia. Dice el siguiente párrafo, el trabajo en equipo va a fortalecer las relaciones. Va, dice ahí, nos va a ayudar a la unidad y sobre todo a valorar que todos tenemos una función dentro del cuerpo. Y ya leímos Primera de Corintios capítulo 12 del 14 al 23. Es decir, tal vez algunos somos ojos, otros somos manos, otros somos pies, otros somos olfato, otros somos vista, pero no significa que nuestra función sea menor y lo vemos en el cuerpo humano. Es decir, no podemos decir que la vista es más importante que el oído o que el olfato, sino que todo tiene una importancia dentro del cuerpo. Es decir, si a nosotros nos falta la vista, pues prácticamente merma nuestra salud. Si nos falta el oído, va a mermar nuestra calidad de vida. Si nos falta el olfato, pues también. Entonces, de algún modo, eh, cada función que ejecutemos para la iglesia es importante porque vamos a ayudar al crecimiento espiritual, no nada más mío, sino de toda la comunidad, de toda mi iglesia. Y vamos, ese es en el segundo párrafo. Y vamos con el tercer párrafo. Vamos a ver un ejemplo y nos menciona aquí a Febe. Y dice Romanos 16 1 y 2. Vamos a ver esta mujer que es diaconisa y que tiene un trabajo importante dentro de la iglesia primitiva. Y dice los versículos, Romanos 16 1 y 2. Dice, encomiéndonos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor, como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Es decir, vemos que ella, siendo diaconisa, siempre estuvo al servicio, pues, de la iglesia.
Y dice, y el apóstol Pablo pues les recomienda a aquellos, pues ayúdenla, porque ella ha contribuido en la iglesia y pues también me ha ayudado a mí. Entonces, por lo tanto, nosotros como mujeres tenemos también esta función de ayudar a las demás, en este caso, independientemente seamos diaconisas, todas las que integremos la sociedad femenil, nuestra labor es de servicio, es ayudar a los demás, contribuir en algo, en el propósito de la iglesia. Y yo voy a poner otro ejemplo. En el pueblo de Israel también vemos esto y actualmente vemos que es un pueblo muy unido. Dice allá en Deuteronomio capítulo 3 y me gusta citar estos pasajes porque vemos que Dios les marcó este trabajo en equipo. Y dice Deuteronomio 3 18 al 20. Dice de la siguiente manera, vemos que el Deuteronomio pues es una repetición realmente de todo lo escrito en Éxodo, en Números y en Levítico. Es un compendio. Y vemos aquí unas palabras que Moisés da al pueblo de Israel. Hay que entender que el pueblo de Israel ya había conquistado algunas ciudades y algunos ya tenían esa tierra que Dios les había prometido. Pero vean la recomendación que Dios hace a través de Moisés. Dice Deuteronomio 3 18 al 20. Dice, yo os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra para que la poseáis. Pasaréis armados delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel, todos los valientes. Solamente vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en vuestras ciudades que os he hecho, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden también ellos la tierra que Jehová vuestro Dios les da a la otra parte del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Amén. Es decir, la recomendación que Dios hace al pueblo de Israel, dice, sí, algunos ya tienen su tierra, la tierra que Dios les prometió. Sin embargo, ustedes van a ir con sus hermanos a luchar para que ellos tengan esa heredad y cuando ellos alcancen o todos alcancen su heredad, entonces ya se regresarán con sus familias. Dice, nada más, únicamente sus mujeres, sus niños, sus ganados se van a quedar en las ciudades que han conquistado. Los demás tienen que ir a pelear por sus hermanos para que todos alcancen pues esa tierra que Dios les prometió. Entonces vemos que ellos como pueblo siempre fueron unidos, unidos para alcanzar las promesas de Dios y no importó nada más la parte de ellos, ¿no? La parte individual, es decir, porque a lo mejor algunos hubieran pensado, yo ya tengo mi heredad, yo ya no puedo pelear, que peleen mis demás hermanos para que ellos alcancen. No, la instrucción de parte de nuestro Dios a través de Moisés es, tienen que ayudar a sus hermanos, a que todos alcancen ese reposo. Y va la enseñanza para nosotros, para nosotras, tenemos que perseguir ese objetivo. Es decir, no nada más importa mi salvación, sino también la de mis hermanas. Y si en algo yo puedo contribuir a que ellas se salven, lo tengo que hacer, porque es una instrucción por parte de nuestro Dios. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Es decir, yo ya alcancé, ya no voy más allá. Eso es lo que nos menciona este tercer párrafo. El cuarto párrafo nos menciona que la importancia del trabajo en equipo. Dice, tenemos que practicar la empatía. Ya lo veíamos en Mateo capítulo 7 que Jesús decía esto. Si, o sea, como quieren que hagan los hombres con ustedes, ustedes hacedlo. Es decir, pónganse los zapatos de los demás. Si yo quiero que me traten bien, yo tengo que tratar bien a los demás. Si yo voy a practicar los frutos del Espíritu Santo, pues los demás también van a practicar los frutos del Espíritu Santo. Dice, el segundo aspecto es
que todos tenemos un valor dentro del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función y nuestra función no es igual para todos. Es decir, no es mayor ni función que la de otra hermana. Todos tenemos el mismo valor y nuestro objetivo es alcanzar esa vida eterna y lograr en nuestra santificación para poder alcanzar esa vida eterna. Y dice, si nosotros aplicamos estos conceptos, vamos a lograr una iglesia unida y fuerte. Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces nada más vemos mi interés y no veo el de mi hermano. Y aquí no, aquí tenemos que ver un todo, tenemos que llegar a esa unidad. A veces es complicado. ¿Por qué? Porque por cultura a veces nada más pensamos en nosotros. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos enseña a siempre pensar en los demás. ¿Por qué? Porque somos parte de este cuerpo, del cuerpo de Cristo, y tenemos una función y tenemos que alcanzar el objetivo. Y eso implica que todos los miembros lo alcancen. Dice el siguiente párrafo, dice, practicar los dones del Espíritu nos permitirán trabajar en equipo, colocando nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia. Y dice Efesios 4:16. Dice, de la cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pablo vuelve a tomar este ejemplo del cuerpo, es decir, todos estamos unidos y estamos unidos por ese amor que Dios nos ha otorgado a cada uno. Y nos tenemos que ir edificando, cada uno a su medida. Es decir, nuestro crecimiento va a depender de todo el esfuerzo que yo haga para poder crecer y para poder ayudar a los demás. Pero si yo no, es decir, si yo no aplico el conocimiento, si yo no aplico lo que estoy escuchando, pues no voy a crecer, ni tampoco voy a ayudar a los demás a crecer. Hay por ahí en las lecciones pasadas veíamos que tenemos que ser personas que inspiren a los demás, a los que vienen atrás de nosotros. Y yo a veces siempre he recomendado, bueno, en la mayoría de ocasiones he recomendado que no lo hagamos nada más por nosotros, sino por todas las generaciones que vienen atrás de nosotros. ¿Por qué? Porque vienen nuestros hijos, nuestros sobrinos, a lo mejor si me toca ser maestra de niños, viene toda una generación. Y si yo no practico los dones del Espíritu, realmente no pensemos que los de atrás lo van a practicar. Entonces, nosotros somos ejemplos. Dice el apóstol Pablo, somos cartas leídas por los hombres. Es decir, a veces con lo que ellos ven, pueden hacer que ellos también lo vayan practicando, ¿no? Se vayan adaptando a esta forma de vivir. Pero si nosotros vemos que no hay esa, mm, o sea, es decir, nada más se queda en la pura información, pero no llega a nuestro corazón, no llega a dar fruto, realmente nuestros esfuerzos van a ser en vano. Y nosotros tenemos que trabajar siempre en equipo en pro de la iglesia, no ver nada más mi interés. Y aquí habla de los dones del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, lo vamos a tener que emplear o sea, primero en nuestra familia y después, pues en la iglesia. Es la forma de poder practicar y de poder ejercitarnos. Digo, porque a veces tratamos de practicar los dones, pero no con nuestra familia, no con nuestra comunidad, con las personas que nos rodean. A veces lo queremos practicar allá afuera y decimos, no, es que primero son, lo leíamos en Efesios 2 primero los domésticos. ¿Para qué? Para que yo pueda de algún modo
también externarlo, porque a veces pues podemos hacerlo afuera, pero en la iglesia no. Y estamos ya, como decía Jesús, ¿no? A veces estamos como los gentiles, o sea, si tú me amas, yo te voy a amar. Si no me amas, pues no. Y no, aquí Jesús lo que dice es, nosotros debemos de manifestar a todos por igual. Sé que en cada persona es diferente y de algún modo nosotros tenemos que respetar esas diferencias, respetar que todos tenemos diferentes dones, pero que nuestra labor o nuestra función es igual de importante que las demás. Es decir, yo no puedo decir que yo porque estoy ahorita haciendo esta escuelita, soy más importante que mis hermanas que a lo mejor atienden a nuestros hermanos cuando llegan de visitas, que les ofrecen alimentos o que tratan siempre de ser serviciales, no es menos importante. Es decir, todo es importante porque es para la edificación de la iglesia. Entonces, no demeritemos el trabajo de las demás hermanas, porque muchas veces pensamos, yo porque me dedico en esta parte, es más importante que a lo mejor mi hermana que hace la limpieza o mi hermana que a lo mejor nos hace favor de traer las flores, ¿no? Todo, cada una de las funciones es importante y es para la edificación de la iglesia. Este es la conclusión de este tema. Y dice allá en Salmo 133 que tenemos que trabajar así, en armonía. Si trabajamos en equipo, vamos a lograr esa armonía. Dice Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Es decir, el rey David expresaba esto. Es delicioso, es bueno habitar todos los hermanos en uno. Y me llama a veces la atención porque si nosotros leemos el libro de Nehemías, cuando el pueblo regresa de esa cautividad, dice que se unía para escuchar la ley y dice, y se unía como un solo hombre. Es decir, tenía solo un propósito, escuchar la ley de Dios, practicarla y ir aprendiendo, porque entendamos que al paso del tiempo a veces se olvida el practicar la ley. Y pues ellos en Babilonia, con los persas, pues realmente pues se fue perdiendo. Entonces estaba como un solo hombre escuchando a Esdras y a Nehemías el, el poder entender la ley, comprenderla y practicarla. Entonces, realmente ese es nuestro propósito, ser uno solo, tener solamente un objetivo en nuestra vida, que es el servicio a nuestro Dios y el poder ayudar a la edificación de la iglesia. Y dice Juan 17, 20 y 21 dice, mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Es decir, Dios nos ha elegido con un solo propósito, que es salvarnos. Pero, ¿cómo nos vamos a salvar? Practicando lo que hemos aprendido, practicando este trabajo en equipo, ayudándonos unos a otros. Si vemos algún, alguna hermana en necesidad, ayudarla, porque ahí vamos a demostrar nuestra fe. Vamos a demostrar que hemos aprendido y que estamos para edificar a la iglesia, para contribuir a que todos nos salvemos, porque sería bonito que todos alcancemos esa promesa, que todos
de algún modo, si Dios nos da la oportunidad, poder resucitar y estar todos como un solo cuerpo. Dice, habitar todos los hermanos en uno, tener solamente una misión. Y sé que en ocasiones como seres humanos, pues a veces nos cuesta trabajo, pero si nosotros logramos trabajar en equipo con nuestras hermanas y poder trazarnos objetivos claros y poder integrarnos como un solo cuerpo, esto nos va a servir para nuestra vida diaria, para nuestra familia, vamos a poder trabajar, porque hasta en nuestra familia se tiene que trabajar en equipo. Si no lo hacemos de esa manera, no vamos a poder alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Y laboralmente, en nuestra vida diaria, también nos va a hacer falta. Si no puedo trabajar en equipo en mi familia, en la iglesia, pues en lo laboral tampoco me va a ser muy difícil. Entonces, la, el objetivo de esta escuela es entender que el trabajo en equipo nos va a permitir construir una iglesia más unida, fortalecer las relaciones que, que hay y alcanzar pues la promesa de la vida eterna. Bueno, mis hermanas, pues esperando que les sea de utilidad, realmente está muy corta y la actividad de la iglesia pues es, de algún modo, es ver las necesidades de la iglesia, pero también ver las soluciones posibles y trabajar para ellos, porque en ocasiones, pues sí vemos las necesidades, pero muchas veces nos quedamos simplemente en ver las necesidades y no las atendemos. Entonces, es importante hacer un plan para poder atender cada una de las necesidades y poderlas cubrir. Y con esto podemos lograr pues la edificación y tener una iglesia más unida. Bueno, mis hermanas, pues espero que la escuela sea de utilidad y pues vamos a despedirnos con una oración. Las voy a invitar que con toda humildad y con toda reverencia, pues hagamos esta oración. Vamos a orar, mis hermanas. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque nos has enseñado, Señor, que como con esas palabras que tu Hijo amado expresaba, que Jesús siempre tuvo un propósito que es salvar al mundo. También, Señor, tú has enviado a tu Hijo para que salve aquel mundo y también nos diste la oportunidad a nosotros de poder ser parte de tu pueblo. Señor, gracias porque tu amor y tu bondad nos ha alcanzado y nos has permitido formar parte de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a descubrir nuestro talento, nuestro don, si aún no lo tenemos claro, para poderlo ayudar, para poderlo poner en práctica, Señor, para que todo sea para la edificación de tu iglesia. También te pido, Señor, que si hay algo que impida que nosotros ayudemos o colaboremos en la iglesia, Señor, yo te pido que quites cualquier obstáculo que nos permita crecer, porque sabemos que si no trabajamos en conjunto con nuestros hermanos y hermanas, pues difícilmente vamos a alcanzar el, la vida eterna. Te pido también, Señor, que nos ayudes, que abras nuestros sentidos, que siempre nos des ese corazón dispuesto para poder ayudar y poder edificar, porque a veces como seres humanos, pues nos gana la soberbia, nos gana eh, cualquier otro sentimiento negativo que impide que nos veamos como hermanos. Y nosotros tenemos que trabajar en ello porque somos carne y porque a veces anteponemos nuestra voluntad a la tuya, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar en unidad con nuestras hermanas, que nos des esa humildad para poder reconocer cuando hemos fallado, cuando hemos
faltado en palabra o en obra, yo te pido que seas con nosotras, que nos ayudes a crecer, que nos des de tu Santo Espíritu para que nos vaya guiando y nos vaya moldeando de acuerdo a tu palabra. También te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, Señor, y que siempre nos permitas agradecerte y también valorar el trabajo de cada una de ellas, porque sabemos que todas tenemos una función, una misión dentro del cuerpo y que en ocasiones pues nos resulta difícil descubrirla o en ocasiones no somos valoradas, pero yo te pido, Señor, que siempre entendamos que nosotros tenemos que poner nuestros talentos para la edificación de tu iglesia y no poner nuestra voluntad, Señor, y cerrarnos, sino por el contrario, siempre tener nuestro propósito claro, que tú nos has llamado para servir, que nos has dado esta gran oportunidad, Señor, para poder ser hijos de Dios. Te pido también, Señor, que seas con cada una de sus familias, que les permitas siempre estar atentas a tu voz y que puedan ellas escuchar y podamos siempre llevarla a la práctica. Te pido que nos aumentes la fe porque en ocasiones el trabajo en nuestra iglesia pues va mermando nuestra fe. Yo te pido que siempre nos llenes de fe, nos permitas seguir adelante, nos permitas crecer para que podamos alcanzar esa promesa que tú nos has dado. Yo te pido también, Señor, que bendigas a cada una de, de mis hermanas y de mis hermanos, Señor, y que si hay alguna necesidad, yo te pido que la suplas y que conforme a tu gran misericordia y bondad, pues les respondas si hay alguna petición en su corazón. También te pido que bendigas a las autoridades de nuestra iglesia, que derrames de tu Santo Espíritu y que a nosotras también nos des un oído dócil, un oído entendido, Señor, para que podamos siempre atender a tu voz, Señor, y entender y comprender, Señor, que todo lo expresado en, en las Sagradas Escrituras, pues es por nuestro bien, Señor. Danos esa humildad que necesitamos para poder comprenderla y para poder siempre servir a nuestros hermanos y poder ser ejemplo para las personas que nos rodean. También te pido, Señor, que bendigas a nuestras autoridades civiles, Señor, que tú les des la sabiduría para poder dirigir a las naciones, Señor, y que no solo vean el propósito de ellos, sino también el bien para la sociedad, Señor. Y te pido también que a nosotros nos des esa, esa sabiduría y esa inteligencia que necesitamos para ser luz en nuestra familia, ser luz en el mundo, Señor, que siempre vean en nosotros no nuestras deficiencias, sino que siempre vean que, que tú has tenido amor para con nosotros y nos has permitido ir moldeándonos. Sabemos que tenemos muchas carencias, Señor, pero sabemos que cada día que aprendemos, Señor, pues es algo que necesitamos llevarlo a la práctica. Te pido que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad el día de mañana levantarnos, siempre en nosotros haya ese reconocimiento y ese agradecimiento hacia ti y siempre valorar esa oportunidad que tú nos has dado de ser hijos tuyos. Permítenos siempre valorar también que fuimos salvados por la sangre de tu Hijo Jesús y que tenemos que ir moldeándonos para ser de edificación. No permitas que en nuestra, que fallemos en obra o en palabra, Señor, y que destruyamos la obra que tú has hecho, Señor, sino por el contrario, que siempre contribuyamos a que crezca y a que más personas se lleguen al conocimiento tuyo y que te reconozcan como ese Dios verdadero, Señor. Te pido todo esto no por méritos que tengas, Señor, porque sabemos que no los tenemos, sino te los pedimos por la sangre de aquel justo que fue derramada
para que nosotros alcanzáramos esa reconciliación contigo. Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues esta es la lección que corresponde. Espero que les sea de utilidad. Eh, pues me despido y les mando, antes de despedirme, les mando un fuerte abrazo. Que Dios las bendiga mucho. Paz a vosotras.